Saludos a todos, hermanos, amigos, familiares. Si nos están ya viendo y la transmisión está llegando hasta sus hogares o el lugar que se encuentren, si por favor nos escriben, nos dejan saber que están ahí y que ya están viendo esta transmisión. Estamos esperando unos minutos a que todos puedan ir conectándose y así pues compartir de las enseñanzas de la palabra del Señor. Recuerden que estamos en vivo, transmitiendo por las redes sociales y en este caso por este medio de comunicación que tenemos, conocido como Facebook. Gracias a cada uno por su sintonía y por favor, si ya se encuentra ahí, nos envía una notita, nos envía un saludo, así como usted lo desee. Queremos saber que ya estamos en sintonía. Ya seguimos recibiendo saludos de hermanos, amigos, familia que ya se están comunicando y se están sintonizando con este estudio bíblico que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Así que muchas gracias a todos y veo que muchos más se siguen conectando con nosotros. Pues tengan un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor les siga bendiciendo a cada uno en manera especial. Saludo a los hermanos de la iglesia, Centro de Adoración a Dios, que me honro en pastorear. Y también saludamos a nuestra familia que nos ven de diferentes lugares y que también nos están siguiendo a través de estas transmisiones y que nos siguen a través para tener este estudio bíblico. También pues saludamos a amistades, queridas y apreciadas amistades que nos conocen y también pues nos siguen. Y si por primera vez alguno se está conectando, que esta es su primera vez, sea un hermano, un amigo, un familiar, pues también le damos la cordial bienvenida y que esperamos que todos y cada uno nos gocemos, disfrutemos de este tiempo de estudio bíblico y que también pues podamos edificarnos, porque la idea principal de la palabra del Señor es poder edificarnos y poder seguir creciendo en el Señor Jesucristo, desarrollando nuestra vida espiritual. Este que les habla, pues me presento de manera formal, es su servidor, el pastor Carlos Santiago. Pastoreo la iglesia Centro de Adoración a Dios, que radica en la ciudad de Snellville en Georgia. Parte del área metropolitana que bordea a la ciudad de Atlanta. Así que le damos las gracias a cada uno y estamos a la orden ahí en la iglesia. Nos pueden buscar en nuestra página en Facebook, Iglesia Centro de Adoración a Dios, y ahí van a encontrar mucha información de nuestra iglesia y van a encontrar también muchos videos que van a ser de mucha ayuda, bendición y edificación para sus vidas. También estamos subiendo grabaciones, videos en nuestra cuenta de YouTube. Y el nombre de la cuenta que está en YouTube es Iglesia C-A-D, las siglas C-A-D, que significa Centro de Adoración a Dios. Entonces hay una rayita, un guión, Snellville, que es la ciudad que estamos ubicados. Así que de aquellos que quizás pues no van a poder ver esta transmisión en vivo, sintonizado con nosotros en este momento, ya para mañana vamos a tenerlo grabado en nuestra cuenta de YouTube. Le solicitamos a cada uno que mientras estemos dando este estudio, se siente en la libertad de, si tiene preguntas, nos escribe preguntas o tiene algún comentario. Y si
desea hacerlo también por texto, me puede enviar un texto a mi teléfono, que es el 706-680-0826. 706-680-0826. Y ahí puede enviar un texto y podemos atender, y si esperamos que durante el tiempo de estudio bíblico, si tiene preguntas que se relacionan al tema que estamos haciendo hoy, pues entonces con mucho gusto le vamos a contestar. Este es estudio número 2, estudio bíblico que estamos transmitiendo en vivo. La semana pasada dimos comienzo y vamos a seguir todos los miércoles, de aquí en adelante todos los miércoles a esta hora, a las 8 de la noche. Y esperamos que todos pues puedan seguirnos, y si no, pues luego pueden ver la grabación en YouTube. Así que si gusta puede invitar a algunos amigos, familiares, a otros hermanos, puede invitarlos, etiquetarlos, y ellos pues van a tener la oportunidad también de poder disfrutar de este estudio y de conocer más sobre la palabra del Señor. El lema principal que estoy teniendo para estos estudios es: y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. El propósito es llevar sana doctrina, sana enseñanza de la palabra del Señor. Sabemos que hay muchos y diferentes doctrinas que se han levantado en los últimos tiempos. Se han hecho una serie de adiciones a la escritura, o se le ha quitado, o muchas veces se busca acomodar los textos o los pasajes bíblicos para llevar a cabo algún tipo de interés o algún tipo de estrategia que se está persiguiendo, y usando la palabra de Dios en forma indebida, en forma tergiversada, para muchos entonces así buscar beneficiarse. El interés de este servidor y siempre ha sido enseñar la correcta palabra de Dios, la interpretación más exacta que podamos tener de la Escritura y en la manera en que el Señor la dio para la humanidad a través de sus siervos. Así es que estamos queriendo llevar la verdad de la palabra, y me he fundamentado, me he basado en todos estos estudios, estas enseñanzas, en ese pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. El Señor hablándole a los discípulos, a la gente, aún a aquellos falsos religiosos, Él les dijo: y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De engaños, libre de mentiras, libre de falsedades. Y al conocer la verdad de Dios, entonces podemos comprender el plan de Dios para nosotros, y podemos entender mejor el propósito de Dios para nuestra vida aquí en la tierra. Así que los invitamos a todos a seguir con esta serie de estudios bíblicos para conocer la verdad. En Juan, también el Evangelio de Juan, el capítulo 17, cuando el Señor estaba orando al Padre por sus discípulos, Él les dijo: Padre, cuídales, porque ya yo le he dado la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dijo Jesucristo: tu palabra, Padre, es la verdad. Santifícalos, edifícalos, bendícelos con tu palabra. Y el Señor se encargó de traer la verdadera palabra. Así que la palabra de Dios es la verdad. Y por eso Él dice: conoceremos la verdad, lo que nos enseña la palabra, y esa verdad nos hará libre en muchos aspectos. ¿Qué dijo el profeta Oseas? En el libro de Oseas, el capítulo 4, versículo 6, el Señor mismo, hablándole al pueblo a través del profeta, dijo: mi pueblo perece, mi pueblo es destruido
porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento de su palabra. Para que no seamos arrastrados, engañados, a llevar una vida que no es la que a Dios le agrada. No nos dejemos engañar ni arrastrar por aquellas falsedades que se nos están dando, tergiversando la Escritura. Así que con estos principios, pues, vamos a comenzar el estudio de hoy. La semana pasada, como decía, dimos el primer estudio y se tituló La oración. Y eso puede ver nuestro video en nuestra página de Facebook o puede también verla en nuestra cuenta de YouTube. El día de hoy, pues, vamos a tocar otro tema importantísimo y lo considero muy importante porque está muy es de mucha enseñanza en estos días que estamos atravesando y que nos están haciendo un sinnúmero de bombardeos de la palabra de Dios, pero muchas cosas fuera de contexto, cosas fuera de orden. Yo quisiera en este momento detener un poco para leerle aquí una circular que nos enviaron de nuestras oficinas centrales de nuestra denominación. Nuestra denominación es la Alianza Cristiana y Misionera y es el concilio que pertenece este servidor como pastor y también nuestra iglesia. Alianza Cristiana y Misionera. Y nos enviaron esta circular. Y yo le voy a leer un poquito, no lo voy a leer todo, para que es como un paréntesis, es algo curioso que quiero compartir con ustedes. Dice así, está en inglés, he traducido alguna de sus partes. Dice, la corriente epidemia que estamos atravesando y que sigue en crecimiento, dice así la palabra, está extendiéndose rápidamente a través de todo el país. Se están tomando medidas drásticas para de esta manera poder detener su esparcimiento. Dice aquí, campos militares, pueblos han sido puestos bajo cuarentena. Y un gran número de ciudades de este país, Estados Unidos, han sido cerradas escuelas e iglesias. Y lugares públicos se ha prohibido la reunión de personas. Dice esta otra parte, dice, se ha solicitado mucha oración y mucha fe. Cuando uno lee esto, me decía, pero ¿por qué me envían esto? Si esto es lo mismo que estamos viendo todos. Y esto no es nada nuevo que nos están enviando, que tomemos medidas, que oremos, que mantengamos, que se han dado ciertas restricciones, una orden de detenernos. Y lo más que me llamó la atención fue cuando terminé toda esta circular, en la parte final, aquí, en la parte de abajo, final dice, esto fue fechado el 19 de octubre de 1918. Es ahí donde entonces pude comprender y me asombré sinceramente que esto que estamos pasando y atravesando sucedió también 100 años atrás. Y el presidente, en ese momento, que fue el fundador, el hombre que el Señor le dio una visión para llevar el mensaje del Evangelio al mundo entero, basado en Mateo 28, 19, él mismo fue el que hizo esta proclama y la envió a todas las iglesias para que se tomaran las medidas. Y nos lleva a pensar que estamos viviendo el mismo tiempo que vivieron ellos hace unos 100 años atrás.
Y si damos 100 años más atrás y otros 100, cada uno de esos tiempos tuvo epidemias y también pandemias. Esta que está hablando aquí fue la pandemia de la influenza española, que dice que mató millones y millones de personas. Nosotros estamos pasando por este momento y por eso estamos transmitiendo desde aquí y no desde nuestro templo, que tenemos puertas cerradas, y asimismo todas las iglesias y todo el país está en este momento prácticamente detenido. Así que me llamó la atención, la curiosidad, y quería compartir con ustedes que sigamos en fe, en oración, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Dale la gloria al Señor Jesucristo. Vamos a comenzar nuestro estudio, y ya que el tema de hoy es el propósito de la sangre de Cristo. ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo derramó su sangre? ¿Y para qué fue que Él la derramó? Así es que ese es el tema para este estudio bíblico, el propósito que tiene la sangre de Cristo y la razón por la cual Él la derramó. Te voy a invitar para que busques tu Biblia, si la tienes ahí ya a la mano, o tienes tu celular donde puedes buscar los pasajes bíblicos, si se te hace más favorable, o puedes buscar un papel, libreta, y asimismo anotar en tu papel con un bolígrafo, un lápiz, y anota las citas bíblicas que vamos a estar dando y tal vez también hacer apuntes. Puedes, si tienes tu tableta o el medio que tú tengas a la mano, para nosotros pues compartir este estudio bíblico. Y anotando esas citas bíblicas, escucha lo que el Señor dice, si quieres tomar algunas notas. Y luego, en la tranquilidad de esta noche o mañana, pues puedes buscar esos diferentes textos que van a ser de mucha edificación y bendición para tu vida por el tema que estamos tratando hoy. El propósito de la sangre de Cristo, porque Él derramó su sangre. Yo te voy a invitar que busquemos en Mateo el capítulo 26. Mateo capítulo 26, el versículo 28. Mateo capítulo 26, el versículo 28. Si lo tienes, dice amén. Y vamos a leerlo, y lo voy a leer, no voy a querer extenderme demasiado para así no consumir tanto tiempo en la grabación, pero voy a ir rapidito, y si tienen preguntas, como dije, se las podemos contestar tal vez en algún momento o al final del estudio. Dice así Mateo 26, 28. Dice, escucha bien cómo dice la palabra o me puedes seguir. Porque esto es mi sangre. El Señor está hablando, Jesucristo, en el momento en que está compartiendo con los discípulos e instituyendo la Santa Cena, lo que llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor o la comunión del Señor. Y dice ahí, Él presentando ya el pan, simbolizando su cuerpo, y la copa simbolizando su sangre, Él dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y cuando dice remisión de los pecados, está diciendo para perdonar los pecados. Así es que el propio Jesucristo ya está estableciendo un nuevo orden de cómo nosotros y lo que nosotros debemos practicar, porque Él dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Pero lo interesante aquí, que Él da a conocer, da a entender cuál era ese propósito
de Él derramar su sangre, que fue para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿de dónde viene esto originalmente? Que la sangre que se derramaba, Dios le estableció que era para perdonar pecados, transgresiones, para perdonar todo aquello que tiene que buscarse el perdón delante de Dios por haber fallado a sus principios. Y les voy a invitar que busquemos en Levítico capítulo 16. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Está Génesis, está Éxodo y después viene Levítico. Y vamos a buscar en Levítico el capítulo 16, si no, pues ve anotándolo por ahí. El versículo 15 y 16 de Levítico. Lo voy a leer rápidamente, pero pon atención. Dice, estas son las instrucciones que Dios le está dando a Moisés para que se hiciera en el tabernáculo. Los sacerdotes, los encargados del tabernáculo, de sus ceremonias, rituales, y que Dios le está dando instrucciones a Moisés de cómo tenía que hacerse con relación al sacrificio de animales y al derramamiento de la sangre. Dice así, Levítico 16, del 15, el versículo 15 y 16, dice así, después degollará el macho cabrío en expiación. Otra vez la palabra, expiación, para perdonar, para quitar por el pecado del pueblo. La sangre del animal que se iba a derramar era para perdonar, quitar el pecado del pueblo. Dice, y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y le esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Dice el 16, así purificará el santuario a causa, escuchen bien, número 1, a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Impurezas son pecados de los hijos de Israel, de sus rebeliones, mala conducta y de todos los demás pecados del pueblo. Así es que todo esto se estaba llevando a cabo porque era parte del sacrificio y la manera en que Dios iba a perdonar los pecados del pueblo a través del sacrificio de un animal, y que esa sangre que se iba a derramar, esa sangre estaba limpiando esos pecados del pueblo. Número 1, en el animal, fuera el animal que se usara y que fuera aprobado por Dios, llevaba el pecado de la humanidad, del pueblo. Llevaba, ese animal tomaba el lugar que le correspondía a aquellos pecadores, en este caso el pueblo. Y cuando se derramaba esa sangre estaba simbolizando que esos pecados eran cubiertos y también eran limpiados. Démosle un capítulo más adelante, Levítico capítulo 17, el versículo 11. El capítulo 17, versículo 11 dice así, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, del cuerpo, está en la sangre. Si se nos vaciara toda nuestra sangre, ya el cuerpo dejaría de funcionar. Todo. Vendría un caos y dejaría de funcionar. Es como un automóvil sin combustible, se paralizaría y dejaría de funcionar, para tener una idea. Así que Dios puso la sangre, que lo llama, que es la vida del ser humano, porque sin la sangre el cuerpo no funcionaría. Y dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
Así que Dios estableció que para perdonar los pecados, las rebeliones, las impurezas, la contaminación con el pecado, la maldad, la única manera era sacrificar un animal que estuviera de acuerdo a las condiciones y exigencias de él, y que esa sangre que se derramaba era la que iba a limpiar los pecados. No tenía otro propósito. Esa sangre no tenía otro propósito. Expiar, redimir, perdonar los pecados del pueblo y de cada persona en particular. Así que de aquí vamos a pasar para ver Hebreos, el capítulo 9. Hebreos capítulo 9, ya vamos al Nuevo Testamento. Y Hebreos está después de la carta de Pablo a Filemón. Hebreos capítulo 9. Y Hebreos está antes de una epístola muy bonita que me gusta mucho de la Escritura, que es, muchos conocen, es Santiago, el libro de Santiago. Pero vamos a buscar en Hebreos capítulo 9, y si no, pues anótelo por ahí, después lo busca con más calma, el versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice: y casi todo es purificado según la ley, según la ley. Aquello que leímos en Levítico era conforme a la ley que Dios estableció para el pueblo en cuanto al pecado y en cuanto a perdonar los pecados. Todo se ponía sobre el animal los pecados, y la sangre derramada entonces limpiaba esos pecados. Dice en Hebreos capítulo 9, el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento. Escuche bien esto que dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se puede dar perdón si no hay un derramamiento de sangre. Y el animal que se usaba para el sacrificio ocupaba esos pecadores. Miren que eso era una representación de lo que iba a venir más adelante en la segunda persona de la Trinidad, que era el Hijo de Dios. Ese fue el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es ahí cuando Él está explicando a sus discípulos, en ese momento que establece, instituye la Santa Cena o la Cena del Señor. Él está poniendo los dos artefactos, los dos símbolos, los dos elementos que usó. El pan representando su cuerpo y la copa representando, simbolizando su sangre derramada. Antes de llegar al sacrificio, Él hizo este tipo de acto y presentó ambos símbolos. Así que lo que se hacía en la antigüedad era un prototipo de lo que iba a ser Jesucristo. Un simbolismo a lo que iba a ser la realidad en la persona de Jesucristo. Es ahí donde dice en Isaías capítulo 53, dice: mas Dios, mas Jehová, Dios, el Padre, cargó en él. ¿En quién? En Jesucristo. Es una descripción de 700 años antes de la muerte de Cristo, que Dios se lo reveló al profeta Isaías, y dio una descripción en ese capítulo 53 de Isaías de cuál iba a ser el sacrificio de Cristo y que iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Entonces dice: mas Dios Padre cargó en él. ¿En quién? En Jesucristo, su Hijo, allí en la cruz, en el madero, en su cuerpo, el pecado de todos nosotros. El pecado que se le ponía en la antigüedad sobre el animal escogido de acuerdo a los principios y estatutos de Dios. Tenía que ser un animal perfecto, no podía tener
imperfecciones, porque algo imperfecto no puede traer perfección. Y tenía que ser perfecto para poder perdonar lo imperfecto. Y en este caso, Cristo vino a ocupar, como dijo Juan el Bautista cuando lo vio que venía a bautizarse, que dijo: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo llevó el pecado de la humanidad, aquel que no cometió pecado, que nació perfecto, vivió perfecto y murió siendo perfecto. Y tenía que ser a la exigencia de Dios. El sacrificio tenía que ser un animal perfecto. Y Cristo cumplió esas exigencias de Dios Padre. Fue perfecto en todo, aunque tentado en todo, pero sin pecado. Como dice Hebreos 4, el versículo 15. Ahora, una vez Cristo lleva el pecado, cuando entonces derrama su sangre allí en la cruz, esa sangre de Cristo ahora nos limpia de todo ese pecado. Eso es lo que es el propósito de la sangre de Cristo: limpiar el pecado de la humanidad. Y dice ahí mismo, en Hebreos capítulo 9, más adelante, dice, el versículo 28, dice que de esa manera Cristo, en la antigüedad había que hacer un sacrificio en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Y una vez al año el sacerdote, sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo para seguir, que se llamaba el día de la expiación. No vamos a entrar en esos detalles en este momento, pero ellos tenían que hacerlo continuamente, día a día. Y aquí nos dice el libro de Hebreos, haciendo una comparación de lo antiguo y cómo se cumplió en Cristo. Todo lo que había se cumplió en Jesucristo. Y es ahí donde entonces Él lo pone y hace señalamiento al sacrificio de la antigüedad con el sacrificio de Cristo. Está haciendo una analogía y cómo eso vino a cumplirse. Entonces, en el versículo 28 de ese capítulo 9 dice: asimismo Cristo fue el sacrificio perfecto de Dios, pero lo hizo una sola vez y para siempre. Una sola vez para siempre. Cristo no tiene que volver a ser sacrificado. Fue sacrificado una vez, llevó los pecados nuestros, derramó su sangre, y ahora, como dice Juan 3:16, para que ahora todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dale la gloria a Jesús. Llevó el pecado mío, el tuyo, el de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y ahora todo aquel que en Él cree, ahora esa sangre lo limpia de pecado y ya tiene una vida nueva delante de Dios. Ese fue el propósito de la sangre. Y quiero leerte un pasaje más, y vamos a buscar en Primera de Juan, siguiendo esa misma secuencia de los libros del Nuevo Testamento, un poquito más adelante. Primera de Juan significa la primera carta que hizo el apóstol Juan, que escribió a las iglesias de ese tiempo, y también lo tenemos para nosotros hoy día, esta santa palabra del Señor. Primera de Juan, el capítulo 1. Hay 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera. Vamos a leer la primera de Juan, capítulo 1, el versículo 7. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, como Él se refiere a Jesucristo. Si nosotros estamos en esa misma luz, en ese camino de Cristo, viviendo en la voluntad de Dios, siguiendo los pasos de Cristo, habiendo creído en Él, dice, tenemos comunión unos con otros, porque vamos a hablar el mismo idioma, vamos a pensar de la misma manera, vamos a compartir las mismas enseñanzas de la palabra. Cuando no hay comunión unos con otros, pues uno habla de una
manera y otro habla de otra. Uno tira hacia un lado y el otro tira hacia otro lado. Por eso el Señor nos dice en 2 Corintios, el capítulo 6, dice que no nos unamos en yugo desigual, no solamente en los matrimonios, sino en todo lo que emprendemos a hacer. Porque si hay diferencias de pensamiento, diferencias de creencia, entonces no vamos a poder coordinar lo que estamos haciendo, porque uno piensa de una forma y el otro piensa de la otra. Es ahí donde en Efesios capítulo 4 dice, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe en el Señor y que podamos tener un solo Dios, un solo Señor, una misma fe, un solo amor, un solo bautismo, el bautismo de Jesucristo, pero también un mismo Espíritu, el que nos ha dado al momento de nosotros creer, que es el Espíritu Santo. Y ese es el que nos viene a dar la consolación. Así que, ¿a qué se refiere a eso? Que si andamos en la misma luz, estamos en la misma mirada hacia Jesucristo y en la misma comunión con Jesucristo, entonces podemos estar en comunión los unos con los otros. Y dice así, y la sangre, este es el punto que quiero llevar, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nosotros hemos conocido a Cristo y le dimos nuestra vida, le entregamos nuestra vida a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, su sangre ahora nos limpia de todo pecado. Y dice el siguiente versículo que si volvemos a pecar y volvemos a caer, vuelve esa sangre de Cristo y nos es rociada y nos vuelve a perdonar. Si nos arrepentimos y le pedimos perdón. No significa que somos perfectos. Marchamos hacia una perfección en el Señor. Pero que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre nos vuelve a limpiar de todo pecado. Y el último pasaje que quiero que busques, unas paginitas más hacia adelante, Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El versículo 5 de ese primer capítulo dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano, dice, de los reyes, el que está por encima de todo, al que nos amó, escucha lo que dice aquí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que hemos visto lugares, y todavía hay otros más, que no quiero entrar en ellos, porque estaríamos toda una noche. A mí no me molestaría, porque cuando se trata de estudiar la palabra, yo no veo el tiempo. Por eso a veces dicen que quizás me alargo un poquito más de la cuenta, es porque no veo el tiempo cuando yo hablo de la palabra. Y podría estar toda esta noche y más seguir mañana y seguir deleitándome en la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos deleitemos en su palabra y que aprendamos cada día conociendo la verdad, para que no nos engañen ni nos arrastren a hacer o decir cosas que no están en conformidad con lo que el Señor nos da en su palabra. Ahora, ¿por qué quiero llevar a todo esto? Y quizás algunos dirán, bueno, pero sí, eso lo sabemos. Para el que es por primera vez, pues me alegro y que lo pueda entender y lo pueda analizar y lo pueda discernir. Pero quizás alguno dice, pero ya yo llevo años y conozco. Pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué traigo todo esto? Porque es el único y exclusivo propósito que tiene la sangre que derramó Cristo. Así como en la antigüedad era el único que Dios, como lo estableció, el único propósito que tenía era perdonar, redimir los pecados del pueblo. Ahora, ¿por qué? Porque hay muchos por ahí y mucho se lee en diferentes medios, y en este tiempo que estamos pasando y que estamos pidiendo al Señor que nos cuide y nos proteja, hay muchos por ahí que han
estado trayendo enseñanza errónea. Tal vez fue algo que para ellos quizás era correcto, pero son enseñanzas erróneas, incorrectas. No estoy diciendo que tal vez fue intencional, no. Pero tenemos que entender que no es la manera por la cual podemos decir que la sangre de Cristo se derramó para ese propósito. ¿A qué voy? Y voy ya directo a lo que quiero traer. No es correcto decir, como muchos ya han buscado presentar a través de los medios, sea hablado o sea a través de escritos, que la sangre de Cristo nos protege, que la sangre de Cristo nos va a cuidar, que yo pongo la sangre de Cristo en mi automóvil para que mi automóvil no tenga ningún accidente, que yo pongo la sangre de Cristo en mi trabajo para que todo me salga bien en mi trabajo, que yo pongo la sangre de Cristo sobre mi hogar para que en mi hogar no entre nada que no sea de Cristo, que yo pongo la sangre de Cristo sobre mis hijos para que mis hijos, el Señor los cuide y los proteja de todo mal y de todo peligro, que yo pongo la sangre de Cristo para que el enemigo no se me acerque y yo reprendo por la sangre de Cristo al enemigo y a todos los demonios. No, eso es el propósito por el cual es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para cuidarnos, no es para protegernos, no es para poner un campo alrededor nuestro, una valla, una cerca, para que a nosotros no nos pase nada. No es el propósito de la sangre de Cristo, solamente es para perdonar nuestros pecados. Y algunos dirán, pero entonces, ¿para qué entonces cuando voy a pedir protección? Es ahí donde la palabra nos enseña. Así es que me están presentando una pregunta y dice que vuelva y diga el pasaje de Oseas capítulo 4 versículo 6, porque en ese momento la transmisión no fue efectiva. Y Oseas capítulo 6 pues lo estoy conectando con lo que nos dice en Juan capítulo 8 versículo 32, que ese es el lema que quiero llevar a través de estos estudios. El Señor dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, la palabra de Dios, conocerla correctamente. Dice, y la verdad, esta palabra nos hará libre de engaño, de mentira, de falsedad, de cosas que se dicen que no son correctas, que han tergiversado la palabra. Algunos por ignorancia del conocimiento de la palabra, otros por otro tipo de intenciones y por otro tipo de intereses personales que engañan al pueblo y le sacan provecho a la ignorancia del pueblo. Entonces yo lo relaciono con Oseas capítulo 4 versículo 6, donde el pueblo había caído por ignorancia y por haberse olvidado de los principios de Dios. Y el Señor dice en ese pasaje, hablándole al profeta Oseas para que lo transmitiera al pueblo, el Señor dijo, mi pueblo es destruido. O en otra versión podemos decirlo, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y a veces, lamentablemente, vemos como pueblo del Señor es destruido, es apartado, es llevado a prácticas indebidas por la falta del conocimiento de su palabra. No nos dejemos engañar. La palabra de Dios es única y es la verdad. Lo que necesitamos es aprenderla a conocer, a estudiarla y buscar su interpretación correcta y su significado. Así que la sangre de Cristo, el propósito único y exclusivo que tiene, para perdonar nuestros pecados. Y para eso Cristo la derramó y Dios lo estableció desde la antigüedad, cuando se levantó el tabernáculo.
Hoy día no tenemos que hacer sacrificio porque lo hizo Cristo, una vez y para siempre. Así es que no reclamemos la sangre de Cristo para protegernos, cuidarnos, guiarnos, que evitemos enfermedades ni nada, ni para contrarrestar las acechanzas del enemigo, sino que es solamente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor, encaminemos nuestra vida. ¿Ya? El Salmo 34, el versículo 7, si quiere anótalos. Salmo 34, versículo 7 dice: porque el ángel de Jehová, el ángel del Señor, acampa en derredor de los que le temen, de los que le buscan, de los que hacen su voluntad, y los defiende. Así es que esa es la parte que le corresponde al Señor. Nosotros pedimos al Señor que nos proteja, que nos cuide. En estas semanas, domingos pasados, les he estado hablando sobre el Salmo 91, el Salmo 46, y son salmos que buscan la protección y la ayuda del Señor, y en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, de tribulación, de incertidumbre. Y en ningún momento ellos clamaron por la sangre, sino encomendaron al Señor su camino. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Y el Señor, cuando se fue a ir a los cielos y estaba preparando a los discípulos, le dijo: yo me voy, pero vendrá el otro Consolador, Él estará con ustedes. Y eso se encuentra en Juan capítulos 14, 15 y 16, donde da una descripción de la obra que iba a hacer el Espíritu Santo ahora con nosotros, que nos iba a acompañar, nos iba a cuidar, nos iba a proteger, iba a ir ayudándonos en nuestro caminar con Cristo día a día. Cuando vamos a hacer una reprensión contra algún demonio o algo que puede venir en contra nuestra, nosotros reprendemos en el nombre de Cristo. Y eso es lo que nos dice la palabra, no en el nombre de la sangre de Cristo, sino Cristo, el Espíritu Santo, es el que tiene el poder para podernos ayudar, proteger y echar al enemigo fuera. Dice en Santiago capítulo 4, sometámonos pues a Dios, resistamos, mantengamos firme contra el diablo y él huirá de nosotros. No es por la sangre de Cristo, sino que es para nosotros el que Él vino para ayudarnos en nuestra necesidad. Es someternos a Dios, obedecer la palabra de Dios. Oramos al Padre, oramos al Señor que su protección sea sobre nosotros y que su Espíritu Santo nos esté ayudando en nuestras diferentes necesidades, angustias o tribulaciones. Ahora dice la Escritura que si alguno vuelve y cae o alguno ha pecado, arrepentirnos y la sangre de Cristo nos limpia de ese pecado y de toda esa maldad. Así es que me están presentando una pregunta y dice que vuelva y diga el pasaje de Oseas capítulo 4 versículo 6, porque en ese momento la transmisión no fue efectiva. Y Oseas capítulo 6 pues lo estoy conectando con lo que nos dice en Juan capítulo 8 versículo 32, que ese es el lema que quiero llevar a través de estos estudios. El Señor dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, la palabra de Dios, conocerla correctamente. Dice, y la verdad, esta palabra nos hará libre de engaño, de mentira, de falsedad, de cosas que se dicen que no son correctas, que han tergiversado la palabra. Algunos por ignorancia del conocimiento de la palabra, otros por otro tipo de intenciones y por otro tipo
de intereses personales que engañan al pueblo y le sacan provecho a la ignorancia del pueblo. Entonces yo lo relaciono con Oseas capítulo 4 versículo 6, donde el pueblo había caído por ignorancia y por haberse olvidado de los principios de Dios. Y el Señor dice en ese pasaje, hablándole al profeta Oseas para que lo transmitiera al pueblo, el Señor dijo: mi pueblo es destruido. O en otra versión podemos decirlo: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y a veces en lo que el Señor nos pide, que obedezcamos, nos sometamos a Él, hagamos la voluntad de Él, que Él se va a encargar de hacer su labor en nosotros. Y nos va a cuidar, nos va a proteger, y mantengamos la fe en Él. El Señor te bendiga. Y si tienes preguntas, si tienes algunos comentarios o desearías algún tema que nosotros podamos tratar en los siguientes estudios, pues nos dejan saber en Facebook, nos hacen comentarios en nuestra página, o me pueden enviar un texto a mi teléfono celular 706-680-0826. Vamos a orar, amén. Vamos a orar, y si tiene peticiones de oración, pues vamos a orar y también pedirle al Señor pues que nos dé entendimiento de su palabra, que este estudio haya sido de bendición para sus vidas. Y así pues recuerden sintonizarnos la próxima semana, y si tiene amigos o quiere pasarle esto a otra persona que quiere que lo escuche, pues ya mañana va a aparecer en nuestra cuenta de YouTube, o nos puede escribir y entonces podemos ayudarle. Le damos las gracias al Señor por cada uno. Vamos a orar y voy a presentar cualquier petición que tenga en este momento. Póngala delante del Señor, que Él nos escucha a todos. Sí, y intercedemos los unos por los otros, como nos dice la Escritura. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos ante ti, Señor. Bendito. Gracias porque tenemos esta entrada libre hasta el trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Gracias por esta transmisión que hemos podido hacer para difundir estas enseñanzas de tu palabra a través de estos medios. Gracias, Señor, porque tenemos esta tecnología. Y tu palabra no se ha cerrado, Señor. Nuestra boca no se ha cerrado. Se cierran las puertas del templo, pero somos la iglesia tuya y nuestra boca no se ha cerrado. Nuestras palabras van a continuar, y tu palabra continuará. Y llegará a muchas vidas y corazones que tanto lo necesitan. Sigue bendiciendo a cada uno, Señor, de los que nos ha sintonizado. Mira sus peticiones en este momento. Mira, Señor, su corazón en esta hora que clama y gime delante de ti. Y tú dices que al corazón contrito, adolorido, quebrantado y humillado, tú no lo vas a despreciar. Tú no lo vas a rechazar. Gracias, Señor. Te presentamos todas esas peticiones y seguimos orando por toda esta pandemia, este virus que está haciendo tanto mal y daño. Seguimos orando, Señor, para que esto se detenga de alguna u otra forma, y que tú, que tienes el poder, lo puedas hacer, Señor. Pero a la misma vez te damos gracias, porque mucho pueblo tuyo que estaba dormido se ha despertado. Mucho pueblo se ha levantado. Muchas vidas, Señor, que estaban apartadas han regresado al redil. Y muchas vidas que se habían ignorado y eran indiferentes a ti, se han entregado a Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú tienes propósito en todas las cosas. Lamentamos por todos aquellos que fallecieron, Señor, y sobre todo las familias, las familiares de aquellos que tuvieron esas pérdidas. Que ellos miren hacia ti, que tú les des la consolación que necesitan. Y bendice todo el personal público, Señor, todas las autoridades públicas que están trabajando en los hospitales, en las calles,
con cada uno de los que están enfermos. Amén. Y a cada uno de los que este virus ha atacado. Que tú los bendiga y los protejas, Señor. Muchos también han sido contagiados. Cuídales, Señor. Sí, Señor. Y así por el resto del mundo, Señor, en todos los países Sí, Cristo. que estos están sufriendo, pero que esos países, Señor, vengan a ti. Sí. Que quiten sus ídolos, sus dioses, Sí, Señor. que quiten la manera en que ellos están pensando, que están llevando una religión correcta, que ellos miren no a la religión, sino al Creador de todas las cosas. Amén, Cristo. Que puedan tener un encuentro contigo, Señor. Señor, bendito Dios. Gracias, Padre, porque nosotros te tenemos Sí, venga. y tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro abrigo. Y gracias, Señor, porque tú nos tienes bajo tus alas. Amén. Sigue bendiciendo a todo el pueblo tuyo Sí. y síguenos ayudando y proveyendo en cada necesidad, porque tú lo prometes en tu palabra, Amén, Señor. que nada nos va a faltar si ponemos nuestra fe y confianza en ti. Gracias te damos, Señor. Bendice todo lo demás y bendice, Señor, la transmisión que vamos a hacer el domingo a las 11 de la mañana, para que también escuchen la palabra de poder a través de estos medios. Sí, Padre Señor. Santo, bendice a cada uno y llénalos de tu gracia, Sí, Señor. llénalos de tu paz y llénalos de tus favores. Amén. Y danos la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén. Dale el aplauso al Señor y Dios te bendiga Amén. rica y abundantemente.